Perfecto, pues nada, yo soy Emma, soy estudiante del máster de Sexología y Género, soy de Barcelona y tengo 25 años. Y bueno, trabajo en un hospital de administrativa, concretamente en la parte materno-infantil, en ginecología y obstetricia de un hospital de Barcelona. Y bueno, os cuento esto porque mi trabajo es el motivo por el cual hoy en día estoy cursando este máster y por el cual también ahora mismo estoy haciendo esta tertulia que, como ya habéis visto, se titula La sexualidad en el Islam. Así que nada, bueno, quería contaros un poco la anécdota. Una de mis amigas y compañeras de trabajo es musulmana y árabe y bueno, siempre me cuenta muchas cosas sobre su cultura, su religión, etcétera. Y la verdad que desde un principio siempre me ha llamado muchísimo la atención hasta el punto de, bueno, de que empecé a estudiar el idioma y a intentar conocer más pues sus costumbres, sus tradiciones, etcétera, ¿no? Y bueno, también pues fue por eso que decidí investigar un poco sobre esta religión y concretamente en la sexualidad. En mi hospital vienen muchísimas pacientes musulmanas y bueno, siempre me ha llamado bastante la atención algunos de sus comportamientos, ¿no? Pues yo estoy en el mostrador, ¿no? Y a la hora de atenderlas, pues bueno, he querido indagar un poco más el porqué de ciertas actitudes. Aprovecho para remarcar que no todas las musulmanas son árabes, ni todos los árabes son musulmanes, hago la distinción, ¿vale? Pero de los casos de los que yo os voy a hablar, sí que sé de primera mano que son gente que practica el Islam. Y también quiero deciros que haciendo este trabajo me he dado cuenta los distintos puntos de vista, que luego os explicaré las distintas corrientes del Islam, pero que hay mucha diferencia en cómo las siguen a las distintas mujeres que yo he entrevistado, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí el índice. Cuando una mujer viene al hospital a visitarse a ginecología, por ejemplo, normalmente ellas no hablan el idioma. Entonces, lo que pasa es que viene el marido, normalmente es el marido, a veces vienen con alguna amiga, pero generalmente es su marido. Vienen al mostrador y, bueno, es el marido el que decide cuándo le van a ir bien las citas y cuándo no, y en muchísimas ocasiones ni le pregunta a ella. De hecho, él viene al mostrador y la mujer siempre queda en un segundo plano como apartada, como si, bueno, su opinión no importara mucho. Obviamente el idioma juega un papel muy grande, ¿no? Pero además, normalmente el teléfono de contacto que tenemos, también por el tema idioma, es el del marido y, por ejemplo, si yo le quiero decir algo concretamente a la paciente, no puedo porque tengo que usar al marido de intermediario y tampoco sé lo que le acabará llegando a ella, ¿no? Eh, y por último, quería explicaros también relacionado con esto que en muchas ocasiones nos ha pasado que los maridos nos piden que las visiten solo doctoras, es decir, que no quieren que las visiten doctores, ¿no? Obviamente no sabemos si eso es una petición por parte de ellas, pero bueno, podemos sacar nuestras conclusiones. Y bueno, aquí os he puesto el índice con la introducción, que es lo que os he explicado esto ahora un poco. Os explicaré qué es el Islam, qué diferencia hay entre haram y halal, un poco las relaciones sexuales dentro de la religión musulmana, la higiene pre y post-sexo, anticonceptivos, masturbación y menstruación, y luego entrevisté a una sexóloga también y las conclusiones. Aquí os he puesto porque, bueno, para hacer este trabajo he entrevistado a 4 mujeres musulmanas marroquíes, a una mujer africana también musulmana y a la sexóloga que os he dicho y también, bueno, conocí a una traductora de árabe que está creando un diccionario de palabras de sexualidad en árabe desde cero porque me explicó así como curiosidad que casi no existen términos para referirse a la sexualidad, sino que son como definiciones muy largas, pero ella está creando como las palabras pues con su raíz y todo. Así que bueno, me he informado de bastantes fuentes. Eh, Dicho esto, luego os enseñaré que la parte más teórica la he sacado de algunos libros que justamente me prestó una de mis amigas musulmanas y luego en la bibliografía os lo enseñaré. Bien, primero de todo, ¿qué es el Islam?
Bueno, como ya sabréis muchos, es una religión practicada por los musulmanes, es monoteísta y su dios es Alá y su profeta Mahoma y su libro sagrado es el Alcorán. El objetivo del Islam, bueno, Islam significa paz, ¿no? Y el objetivo es encontrar esa paz interior y lo más grande es como el amor de Dios, ¿no? De Alá. Obviamente aquí, pues como en todas las religiones, existen los extremismos y los fanatismos, ¿no? Y existe la islamofobia. Y hay mucha diferencia entre cultura y religión. Luego tienen 5 pilares en el Islam que son tener fe, hacer el zakat, que significa ayudar a las personas más necesitadas, sea de manera económica o como sea, hacer el ramadán, que se hace durante un mes y se ayuna en las horas de sol, para aquellos que no lo sepáis, hacer un peregrinaje a la Meca, únicamente a aquellas personas que se lo puedan permitir económicamente, y hacer las 5 salat, que son las oraciones, el rezo. Entonces, os he dividido así un poco de los temas que hablan el Islam que creo que están más relacionados con la sexualidad. En primer lugar, el amor y el respeto. Como os he dicho antes, el Islam es una religión supuestamente de amor, ¿no? Y lo más grande que pueden tener es alcanzar el amor de Dios. Y se dice que si no se aman, no son auténticos musulmanes. Y aquí, bueno, muchas compañeras me comentaban cómo las reglas se han cambiado y han variado también para satisfacer las necesidades propias y por tanto se ha generado un falso respeto. Luego, respecto al pudor, la higiene y la salud, se dice que un buen musulmán tiene que aspirar a la perfección y que por lo tanto es necesario sentir pudor, ¿no? Porque eso es, significa que hay una moralidad y hay una decencia y por lo tanto necesitan como una pureza para todo, para hacer el rezo, para comer, para beber, tienen como unos modales muy en concreto. Luego, por ejemplo, los viernes tienen como un baño obligatorio en el que se lavan enteros, la ablución antes de comer. Y luego, respecto a la higiene del cuerpo, también se busca como la perfección total tanto del rostro como del cuerpo. Las relaciones con la familia es súper importante ser sociable y que no se rompan los vínculos familiares, ya que la familia tiene como gran importancia en esta religión y por lo tanto se dice que hay que visitar y cuidar a la familia. Y también que si se rompen estos lazos, supuestamente no se puede entrar en el paraíso. Y aquí os he explicado también que, bueno, algunos ya sabréis que en el Islam los hombres pueden tener hasta 4 esposas y de hecho en el libro de familia hay sitio para hacer las inscripciones de hasta 4 mujeres, pero en cambio las mujeres solo pueden tener un marido. Y finalmente el papel de la mujer, hay como distintos versículos en el Alcorán dedicados a las medidas que se han de tomar para proteger y respetar a la mujer y se menciona como una especial importancia del buen comportamiento hacia ellas. Como os he dicho antes, respecto al amor también hay como falsos puntos de vista, ¿no? Y cada uno pues lo ha adaptado un poco como ha querido y por lo tanto se ha generado perspectivas de que la mujer es un ser inferior, pero supuestamente en el Alcorán dice que las responsabilidades son similares entre hombres y mujeres. Haram y halal. Bien, es la diferenciación entre aquello que es lícito y no es lícito, lo que está bien visto en el Islam o lo que no está bien visto, o lo que está permitido o no permitido, ¿no? Ellos dicen que allá con tu conciencia. En este caso, haram es aquello que no está bien visto y halal es lo que sí está bien visto. Aquí os he puesto unos ejemplos, por ejemplo, el tarot es como lo más haram que existe en el Islam, ya que en el Alcorán dice que tú no puedes decidir el destino y que sea lo que tenga que ser. Y, por ejemplo, el sexo anal y el sexo con regla también es haram porque se supone que no estás siendo puro. Las relaciones sexuales solo están permitidas dentro del matrimonio y si no, tienen un término que se llama zina, que significa, puede usarse para describir a una persona que ha sido infiel o a las personas que tienen sexo fuera del matrimonio y por lo tanto están cometiendo algo haram, ¿no? Que no está bien visto. En Ramadán tampoco está permitido, únicamente fuera de las horas de ayuno, es decir, cuando no hay sol.
En algunos poblados se sigue haciendo la prueba del pañuelo, también sigue existiendo la mutilación genital y sí que es verdad que según lo que he podido indagar hay mucha influencia, ¿no? Al final como en todas las religiones, de la familia y el entorno. Es decir, si tú has crecido en un entorno donde se practica un Islam más evolucionado y menos tradicionalista, pues seguramente pues tienes una mentalidad mucho más abierta y cosas que a otra persona le parecen no lícitas, a lo mejor en tu familia pues no está mal visto, ¿no? La prostitución también es haram y el sexo anal es una práctica muy común, ya que como supuestamente con la falsa virginidad pues no se pueden tener relaciones antes del matrimonio, se usa como el sexo anal como alternativa. Por otra parte, tienen como un papel que al final es solo una oración, que sería como un casamiento, pero sin hacer como la boda, que se llama fatilla, y con eso, con ese papel, ya te está permitido tener relaciones sexuales. Em, el sexo también está prohibido durante la menstruación, como os he dicho antes, y la homosexualidad es bastante escondida, es tabú y a veces castigada también en algunos sitios. En el Alcorán se habla del sexo como una unión de almas, es decir, como si tú plantaras una semilla y de ahí nacieran unas raíces, y por lo tanto se habla de un sexo igualitario y es como algo espiritual. Igual que os he dicho que el Islam es encontrar la paz y la purificación, pues el sexo también es algo espiritual y no puede ser en ningún caso algo que sea provocativo o seductor. Y luego el aborto no está permitido, es decir, sería haram, pero sí que es verdad que como último recurso puede llegar a estar permitido hasta antes de los 3 meses de embarazo. La higiene pre y post-sexo es similar, por no decir igual, entre hombres y mujeres. Normalmente se depilan cada 30 40 días y en el caso de las personas con regla, pues se depilan justo después de la regla. Y después del sexo tienen que hacer una higiene completa porque si no se sienten que no están purificados y a la higiene esta se le llama ghusl. Y cuando no hacen esta higiene, se dice que hacen janeba, es decir, que no están purificadas. La masturbación está permitida, pero con ciertos límites. Es decir, no puede ser un sustituto a las relaciones sexuales con tu pareja. Y dicen que no es haram, pero que si abusas de ello o lo haces como algo habitual, puede llegar a serlo. Por lo que hace la menstruación, sigue siendo bastante tabú. De hecho, las madres o en la familia, como que en las más tradicionales, no se habla de ello. Y en muchos casos eso tampoco se habla como con las amigas. Sí que es verdad que depende de la zona, ¿no? Y por ejemplo, en Ramadán, como dura un mes, pues las personas que tienen la regla, los días que tienen la regla, no pueden practicar el Ramadán y por lo tanto tienen que comer y luego esos días los recuperan durante el año. Entonces, bueno, en algunos casos, para que la familia no sepa que esa persona tiene la regla porque la ve comer, se esconden para comer para que nadie pues se entere. Sí que es verdad que en este sentido la gente más joven, obviamente las generaciones de hoy en día, ha cambiado bastante el pensamiento, ¿no? Y ya pues hay menos tabú en este tema. Y finalmente, como curiosidad también, se usa bastante la compresa y no el tampón, también pues por el tema de la falsa virginidad. Y por lo que hace a los anticonceptivos, en el Alcorán se habla de la planificación familiar y por lo tanto está permitida. Están todos permitidos y pues lo mismo, ¿no? Depende de la educación y la familia, pero al final es algo que es un consenso, ¿no? Con tu pareja, por lo tanto es algo que se decide entre los dos. Y los niños no se atreven a preguntar a los padres normalmente, más que nada porque, por ejemplo, con el tema de los anticonceptivos, supuestamente el sexo no está permitido antes del matrimonio, nada de sexo. Entonces, eh, pues depende de la familia. Si es una familia muy tradicionalista, pues seguramente va a estar mal visto que un niño o un adolescente le pregunte por anticonceptivos, ya que no deberían usarlos porque no deberían mantener relaciones sexuales.
Bien, la entrevista con la sexóloga, os he dejado aquí el Instagram de la chica por si queréis verlo, que me pareció súper interesante. Sara me explicó que, bueno, ella hace talleres grupales y hace charlas grupales, pero que sí que es verdad que las musulmanas sienten mucha vergüenza, ¿no?, en el tema del sexo y que, por ejemplo, cuando acuden a los talleres sí que se expresan, pero solo se cuenta como lo justo y lo necesario, es decir, no se entra en detalles de la sexualidad de ninguna de ellas, ¿no? Y Sara, la sexóloga, me contaba que, bueno, que las musulmanas no han tenido ningún espacio seguro hasta hace muy poco para tener este tipo de terapias o de charlas, ¿no? Y que aún sienten mucha vergüenza de acudir a estos sitios. En este caso, esta sexóloga solo trabaja con chicas musulmanas, bueno, también con chicos, pero básicamente me dijo que el público, la mayor parte, son chicas. Y una cosa que me pareció súper interesante es la que me remarcó la diferencia entre vergüenza, ¿no?, y tabú. Y, por ejemplo, muchas cosas que nosotros nos pensamos que es tabú realmente es que ella me explicaba que es vergüenza y no tabú, ¿no? Pues porque han sido temas que no se han hablado normalmente y tal. Y no es que sean tabú en el sentido de que no se puede hablar de ellos, sino que ellas mismas pues sienten vergüenza de explicarlo, ¿no? Y lo que os comentaba antes de las diferentes perspectivas, aquí os explico que hay cuatro escuelas dentro de las corrientes del Islam y entonces tú escoges la que se adapta a ti y a tu estilo de vida y por eso varían tanto las indicaciones, ¿no? Por eso os decía que para alguien hay un tema que puede ser tabú y, perdona, haram, es decir, prohibido y para otras personas pues que no sea algo tan extremo, ¿no? Además, respecto al tema de la regla, ella me dijo que no es un tema tabú. Bueno, ella considera que hoy en día no es un tema tabú, sino un tema más de vergüenza. Eh, y bueno, también me explicaba que con la regla no se puede rezar y, como os he dicho, no se puede ayunar y no se pueden tener relaciones sexuales. Por lo que hace a la educación sexual, eh, se dice que a partir de los 7 años los niños y las niñas empiezan a discernir entre el bien y el mal, ¿no? Entonces es en ese momento que se le empiezan a explicar algunas nociones de sexualidad, pero cosas muy básicas, como por ejemplo, os he puesto aquí que se les explica a las niñas por la noche que antes de entrar a la habitación de sus padres, tienen que picar a la puerta porque puede ser que estén teniendo un momento de intimidad, ¿no? Y lo máximo que se les explica en el colegio y tal es cómo mantener su higiene genital, porque ya os he dicho antes que el tema de la higiene, el pudor, etcétera, es algo como que llevan bastante a rajatabla, en principio la mayoría. No se les habla del uso del anticonceptivo, como os he dicho antes, por el tema de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Tampoco se les informa de las ITS y en la mayoría de colegios no se hacen charlas de sexualidad como se hacen aquí en algunos institutos, aunque sean como sean, pero allí como que no existen. Y finalmente la homosexualidad, bueno, en principio en el Islam solo están permitidas las relaciones de matrimonios heterosexuales y se dice que hay una diferencia entre lo que tú deseas y lo que tú finalmente haces con ese deseo. Es decir, si tú tienes el deseo de tener una relación sexual o de tener un vínculo o lo que sea con una persona de tu mismo sexo, eso sería el deseo, pero luego es como allí con tu conciencia lo que haces con ese deseo, ¿no? Y dicen que, por ejemplo, si una persona tiene este tipo de deseo, es una prueba a superar, ¿no? Y es como algo que tiene que redirigirse. Por lo tanto, obviamente, bueno, esto está mal visto, ¿no? Y finalmente, respecto al sexo, os he puesto aquí también que, bueno, tienen una visión del sexo como algo sucio y negativo. Esto es algo que obviamente no solo pasa en esta religión, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, no es tabú porque es algo espiritual, pero que hasta cierto punto y depende de ciertas prácticas. Y finalmente, como curiosidad, también me explico que, por ejemplo, durante el Ramadán, en las horas que teóricamente no se puede tener relaciones sexuales, si por ejemplo
esa relación o lo que estés teniendo no llega a la lubricación o a la eyaculación, para algunas corrientes no sería haram, puede ser que para otras sí, pero se dice que se recomienda que no se, o sea, que no se llegue a esa tentación por si luego pues no hay marcha atrás. Y bueno, finalmente como conclusiones, he visto pues eso, ¿no? La gran diferencia que hay entre la religión y la cultura, ¿no? Como la variedad de perspectivas. Yo no sabía que había estas cuatro corrientes, pero sí que me llamaba mucho la atención la manera de practicar el Islam tan distinta entre unas y otras, ¿no? Y bueno, la importancia de lo que os he dicho de la vivencia con el entorno, ¿no? De si has crecido en una familia pues abierta de mente o evolucionada, etcétera, o has crecido con una familia pues más cerrada y más tradicional, ¿no? Y sobre todo lo que más me gustó fue en la entrevista la diferenciación entre lo de la vergüenza y el tabú y las falsas creencias, ¿no? Porque, bueno, yo tenía, la verdad, otra perspectiva del Islam, pero me he dado cuenta que muchas de estas creencias que yo tenía son porque algunos de ellos, pues lo que hemos dicho antes, lo adaptan a sus intereses, pero eso realmente no es el Islam, ¿no? Que al final cada uno pues hace un poco lo que le conviene más. Y esta es mi bibliografía, son los tres libros de los que he sacado la información que os he comentado al principio. Y nada, hasta aquí, muchas gracias y si tenéis alguna duda, pues estaré encantada de contestar.